Deja de entrecerrar los ojos, Olivia. Te vas a hacer arrugas, dijo mi madre con un chasquido, sin levantar la vista de su revista mientras yo trataba de leer el menú en el restaurante tenuemente iluminado. Tenía 25 años y, desde que podía recordar, leer algo que estuviera más allá del alcance de mi brazo había sido una batalla. Mamá, de verdad creo que necesito ir con un oculista, dije, intentando mantener la voz firme. Los dolores de cabeza están empeorando y ya casi no puedo manejar de noche. Ella suspiró dramáticamente y dejó la revista sobre la mesa. Otra vez con eso. Te la pasas quejándote de tus ojos desde la primaria. Si hubiera algo mal, ¿no crees que ya lo habríamos notado? Mi papá intervino desde detrás de su periódico. Tu madre tiene razón. Además, nadie en nuestra familia ha necesitado lentes. Seguro es por tantas horas frente a la computadora. Quise señalar que ambos sostenían su lectura a la distancia de un brazo, pero aprendí hace mucho que comentarios así solo provocaban más burlas o estallidos de enojo. Los dolores de cabeza comenzaron cuando tenía como 7 años. Recuerdo estar en clase luchando por copiar lo que la maestra escribía en el pizarrón. Cuando se lo conté a mis papás, me acusaron de querer sentarme hasta atrás para hacer desorden. Cuando me cambié sola a la primera fila, dijeron que solo quería quedar bien con la maestra. En la prepa, desarrollé mis propios mecanismos para sobrevivir, grababa las clases para no perderme lo que ponían en el pizarrón, pedía apuntes prestados y usaba el celular para hacer zoom en textos lejanos. Mis calificaciones eran lo suficientemente buenas como para que mis papás siguieran con su historia de que no había nada malo en mí. Pero ahora, como adulta con mi propio trabajo en diseño gráfico, el problema se había vuelto imposible de ignorar. Los constantes dolores de cabeza, la fatiga visual, la dificultad para manejar, estaban afectando cada aspecto de mi vida. Voy a sacar una cita, anuncié, dejando el menú que no podía leer. Ya tengo mi propio seguro y estoy cansada de fingir que todo está bien. El rostro de mi madre se ensombreció. Olivia Marie Thompson, estás siendo ridícula. Si vas con un oculista solo van a querer venderte lentes carísimos que no necesitas. Todos son unos estafadores. Había algo en su tono, un leve temblor que nunca le había notado. Miré a mi padre, quien de pronto parecía muy interesado en su vaso de agua. ¿Por qué están tan en contra de que vaya con un oculista? Pregunté despacio. ¿Qué no me están diciendo? Nada, respondió mi madre demasiado rápido, demasiado cortante. Solo no queremos que desperdicies tu dinero en cuentas médicas innecesarias. Ya sabes que los doctores siempre encuentran problemas que ni existen. De todas formas, saqué la cita. El consultorio de la doctora Sarah Miller era moderno y acogedor, nada que ver con la experiencia médica aterradora que siempre me habían pintado mis padres. Durante el examen inicial, me preguntó sobre mis antecedentes familiares. Mis papás dicen que nadie en mi familia ha necesitado lentes, le conté. Ella levantó la vista de sus notas, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Estás segura de eso? ¿Ningún problema de visión en absoluto? Eso es lo que siempre me han dicho, respondí. Pero incluso mientras lo decía, me vino a la mente un recuerdo. Cuando tenía 12 años encontré fotos viejas en el ático, imágenes de mis padres en la universidad. En varias de ellas, mi papá usaba lentes. Cuando le pregunté, se enojó y dijo que eran falsos, que solo eran para una fiesta de disfraces. El examen de la doctora Miller fue minucioso, con pruebas que nunca había escuchado. A medida que avanzaba, su ceño se hacía más profundo. Finalmente se recargó en su silla y me miró con seriedad. Olivia, voy a tener que dilatar tus pupilas para hacer un examen más detallado. Pero antes debo preguntarte, ¿alguna vez te han diagnosticado o hecho pruebas de queratocono? ¿Qué? Pregunté confundida. Es una enfermedad progresiva del ojo en la que la córnea se adelgaza y se abulta hacia afuera en forma de cono, explicó. Suele ser genética y los síntomas normalmente empiezan en la infancia o adolescencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de síntomas? Visión borrosa, sensibilidad a la luz, dificultad para ver objetos lejanos, problemas para manejar de noche, básicamente todo lo que has descrito desde niña. La habitación comenzó a darme vueltas. ¿Se puede tratar? Sí, sobre todo si se detecta temprano. Pero si no se trata, hizo una pausa, escogiendo sus palabras con cuidado, puede provocar una pérdida de visión significativa,
quisiera citar a tus padres para una consulta, dijo la doctora Miller. Dado el componente genético, ellos también deberían hacerse las pruebas. Mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar, las fotos antiguas de mi papá con lentes, la negativa rotunda de mis padres a llevarme con oculistas, su costumbre de sostener la lectura a la distancia de un brazo. Pero, ¿por qué ocultarían algo así? Los llamaré, dije con la voz temblorosa. Pero, doctora, algo me dice que ellos ya saben de esta condición. Ella asintió con expresión sombría. Eso es justo lo que me temo. Primero hagamos estas pruebas y luego tendremos una conversación muy seria sobre lo que tus padres podrían haberte estado ocultando todos estos años. Mientras la veía preparar las gotas para dilatar mis pupilas, no podía quitarme la sensación de que toda mi infancia estaba a punto de reescribirse. ¿Qué más me habían ocultado con tal de fingir que todo estaba bien? La llamada a mis padres salió justo como esperaba. Mi madre inmediatamente comenzó una perorata sobre doctores ambiciosos y hambrientos de dinero, mientras mi papá permanecía sospechosamente callado de fondo. Iremos a esa cita, declaró finalmente mi madre, sorprendiéndome. Alguien tiene que protegerte de esos estafadores. El consultorio de la doctora Miller estaba inquietantemente silencioso cuando llegamos 3 días después. Mis padres se sentaron rígidos en sus sillas mientras la doctora abría mis resultados en la pantalla. Las imágenes mostraban mis córneas con todo detalle, su forma distorsionada claramente visible incluso para mis ojos inexpertos. Señor y señora Thompson, comenzó la doctora con voz profesional, aunque con un filo que no le había escuchado antes, su hija tiene queratocono avanzado en ambos ojos. La condición está bastante severa, lo cual indica que ha progresado sin control durante muchos años. Mi madre intentó interrumpir, pero la doctora levantó la mano para detenerla. Antes de que diga algo, debo informarles que me tomé la libertad de solicitar los expedientes médicos de infancia de Olivia. El color se esfumó del rostro de mi padre. Curiosamente, continuó ella, encontré registros de cuando Olivia tenía 8 años. Fue diagnosticada con queratocono en etapa temprana por el Dr. James Parker. Él recetó lentes correctivos y recomendó revisiones periódicas. No hay registros de visitas posteriores. La habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. ¿Lo sabían? Susurré mirando a mis padres. ¿Lo sabían todo este tiempo? Mi padre no quiso mirarme a los ojos. Las manos de mi madre temblaban mientras sujetaba su bolso de diseñador. No queríamos que fueras diferente, soltó por fin mi madre. ¿Sabes lo que los lentes le hacen a la autoestima de un niño? Estábamos protegiéndote. ¿Protegiéndome? Mi voz subió. Llevo 20 años luchando por ver. Pensé que estaba loca, que imaginaba cosas, que era exagerada. Ustedes me dejaron creer eso. Tu padre y yo también lo tuvimos de niños, continuó mi madre como si yo no hubiera hablado. Los lentes, los tratamientos, las burlas de los otros niños, juramos que no dejaríamos que eso te pasara a ti. En cambio, intervino la doctora Miller con voz cortante, dejaron que la condición de su hija se deteriorara hasta el punto en que podría necesitar trasplantes de córnea. ¿Esa era su solución? ¿Trasplantes? Sentí que todo me daba vueltas. Sin intervención, sí. El daño por años de descuido es significativo. Necesitamos comenzar un tratamiento agresivo de inmediato. Mi padre por fin habló, con voz apagada. Pensamos que estaba bien. Sacaba buenas calificaciones. Tiene una carrera. Aprendí a arreglármela sola, exploté. Grababa las clases porque no podía ver el pizarrón. Dejé de ir a fiestas porque no podía manejar de noche. Me dan migrañas casi todos los días por la fatiga visual. ¿Eso es estar bien? Mi madre intentó tomar mi mano, pero la retiré. Cariño, hicimos lo que creímos mejor. Tu padre y yo salimos adelante sin tratamiento. ¿De verdad? Pregunté, recordando algo de pronto. ¿Por eso dejaron de manejar de noche hace 5 años? ¿Por eso necesitan tener todas las luces encendidas? ¿Realmente salieron adelante o también están sufriendo? Su silencio fue suficiente respuesta. La doctora Miller carraspeó. Señor y señora Thompson, legalmente debo reportar esto como negligencia médica. Dado que Olivia ya es adulta, tal vez no tenga consecuencias legales, pero quedará registrado. ¿Reportarnos?
Que la voz de mi madre subió hasta convertirse en un chillido. Somos sus padres. La estábamos protegiendo. Se estaban protegiendo a ustedes mismos, dije en voz baja, sintiendo por fin la verdad. No querían enfrentar su propia condición, así que fingieron que la mía no existía. Cada vez que me quejaba de mi visión, los obligaba a pensar en sus propios problemas, y por eso me callaban. Los hombros de mi padre se desplomaron. Y creímos que hacíamos lo correcto, susurró. La doctora Miller se volvió hacia mí, suavizando su expresión. Olivia, me gustaría programarte para un procedimiento de entrecruzamiento corneal la próxima semana. Es un tratamiento que puede prevenir un mayor deterioro. Después de eso, te adaptaremos lentes de contacto especializados. Con el tratamiento adecuado, podemos mejorar mucho tu calidad de vida. Asentí, sin confiar en mi voz. 20 años de lucha, de dudas, de creer que imaginaba cosas, todo porque mis padres no pudieron enfrentar sus propios miedos. Y necesito que ambos se hagan pruebas también, añadió la doctora dirigiéndose a mis padres. Dado lo genético del queratocono y sus síntomas evidentes, es crucial evaluar su condición. Mi madre empezó a protestar, pero mi padre le puso una mano en el brazo. Pues lo haremos, dijo en voz baja. Ya hemos causado suficiente daño. Al salir del consultorio me sentía a la vez más ligera y más pesada. Más ligera al saber que no estaba loca, que había un nombre para lo que sentía y tratamientos disponibles. Más pesada con el peso de la traición de mis padres y la conciencia de todo el tiempo perdido. Olivia, me llamó mi madre mientras me dirigía a mi auto. Por favor, necesitamos hablar de esto. Me giré a verlos, viéndolos claramente por primera vez, no como los padres infalibles de mi infancia, sino como personas asustadas y con defectos que habían dejado que sus propios miedos lastimaran a su hija. Sí, asentí. Tenemos que hablar, pero no hoy. Necesito tiempo para procesar todo esto primero. Los siguientes 3 meses transformaron mi vida de formas que jamás imaginé. Después del procedimiento de entrecruzamiento corneal y de que me adaptaran lentes de contacto especializados, experimenté una verdadera claridad visual por primera vez. Los colores eran más vivos, los bordes más nítidos y los dolores de cabeza constantes finalmente desaparecieron. Mis padres, fieles a su palabra, se sometieron a pruebas. Ambos tenían queratocono avanzado, incluso peor que el mío. La doctora Miller los puso en tratamiento, aunque advirtió que décadas de descuido habían dejado daños permanentes. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Una noche, mientras me recuperaba del procedimiento, encontré una caja en el buzón de mi departamento. Dentro había un diario de cuero con una nota de mi papá. Querida Olivia. He estado escribiendo esto desde tu diagnóstico, tratando de explicarte. No es una excusa, pero quizá te ayude a entender. Con amor. Papá. El diario relataba sus propias luchas de infancia con la enfermedad. Sus padres sí le dieron tratamiento, pero la experiencia lo traumatizó. Los niños lo molestaban sin piedad por sus lentes gruesos y sus constantes visitas al médico. Conoció a mi madre en un grupo de apoyo para adolescentes con problemas visuales. Se unieron por sus experiencias compartidas y eventualmente se enamoraron. Cuando me tuvieron a mí, se convencieron de que podían protegerme de su trauma pasado fingiendo que la condición no existía. Lo que empezó como negación se convirtió en una red de mentiras que terminó atrapándonos a todos. Al leer sus palabras, sentí que mi enojo se transformaba poco a poco en algo más complejo, tristeza por los adolescentes asustados que fueron, frustración por los adultos en los que se convirtieron y esperanza por la sanación que aún podríamos alcanzar. Llamé a mis papás e invité a cenar. Cuando llegaron, ambos usando sus nuevos lentes de contacto recetados, noté lo diferente que se movían, con más seguridad, menos vacilantes. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. He estado pensando mucho, dije cuando nos sentamos, y tomé una decisión. Ellos esperaron, la tensión visible en sus hombros. Voy a crear un grupo de apoyo, continué. Para personas con queratocono y sus familias. La doctora Miller me está ayudando a organizarlo. Quiero que ustedes también sean parte de él. La mano de mi madre voló a su boca. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. No merecemos tu perdón, susurró mi madre. Esto no se trata de perdón. Al menos no todavía, respondí. En realidad, se trata de romper el ciclo.
Sus padres quizás les dieron tratamiento, pero no los ayudaron a enfrentar el impacto emocional. Ustedes intentaron protegerme ocultando la verdad, pero eso solo causó más daño. Tenemos que hacerlo mejor. Mi padre tomó una servilleta. Ese grupo de apoyo, ¿qué haríamos exactamente? Compartir nuestras historias. Ayudar a pacientes recién diagnosticados a entender sus opciones. Apoyar a padres que están luchando con el diagnóstico de sus hijos. Tal vez si algo así hubiera existido hace 20 años, las cosas habrían sido diferentes. Durante la cena hablamos con más franqueza que en muchos años. Mi madre admitió que todavía tiene pesadillas sobre sus citas oftalmológicas de niña. Mi padre confesó que guardó todos sus viejos lentes escondidos en una caja en el ático. Yo compartí cómo su negación afectó mi autoestima y mis relaciones. Solía evitar salir con alguien, admití. Me daba miedo tener que explicar por qué no podía manejar de noche, por qué siempre me sentaba tan cerca de las pantallas. Pensaba que nadie lo entendería. Nosotros te hicimos sentir así, dijo mi madre en voz baja. Te hicimos sentir sola. Sí, asentí. Lo hicieron. Pero ahora tenemos la oportunidad de ayudar a otros a no sentirse tan solos. 6 meses después, nuestro grupo de apoyo tuvo su primera reunión. La sala comunitaria del consultorio de la doctora Miller estaba llena. Mis padres contaron su historia primero, no solo sobre su propio diagnóstico, sino también sobre los errores que cometieron conmigo. Su honestidad abrió las compuertas, y pronto otros comenzaron a compartir experiencias similares de negación, miedo y eventual aceptación. Después de la reunión, una adolescente se me acercó con sus padres. Me diagnosticaron el mes pasado, dijo. Me da miedo usar los lentes especiales en la escuela. Los demás ya piensan que soy rara. Miré a mis padres, quienes se acercaron de inmediato. Mi madre tomó la mano de la chica mientras mi padre hablaba con sus padres, compartiendo recursos y experiencias. Al observarlos, vi cómo su dolor podía transformarse en algo útil, en algo sanador. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con visión clara por primera vez en mi vida, pensé en cómo la oscuridad a veces puede llevarnos a la luz. Las decisiones equivocadas de mis padres me habían causado años de lucha, pero también nos habían llevado hasta aquí, a un lugar donde podíamos ayudar a otros a no recorrer el mismo camino. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Gracias por mostrarnos una mejor forma de ver las cosas. Sonreí ante el juego de palabras involuntario. Nuestra visión, tanto literal como metafóricamente, por fin estaba clara. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos construir un futuro más nítido. No solo para nosotros, sino para quienes caminan por el mismo sendero. A veces los secretos más oscuros, al salir a la luz, pueden convertirse en los faros más brillantes de esperanza para los demás. La historia de nuestra familia no había terminado. Apenas estaba empezando a verse con claridad por primera vez.